Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Daniel Rezo Sánchez, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia Propiedad de los Materiales, del grupo F, y a continuación voy a hacer una pequeña presentación sobre mi mapa conceptual, sobre los metálicos y no metálicos, sobre los materiales cerámicos y sobre los materiales compuestos. Y bueno, lo primero que voy a hacer será mostrar el primero, que es sobre los metálicos y los no metálicos. Aquí tenemos dos conceptos, el cuales son ferrosos y no ferrosos, y nos dice que el acero tiene un contenido menor del 2% en carbono, que su fundición tiene un contenido mayor del 2% y menor del 4% en carbono, y que el hierro forjado tiene un contenido muy bajo en carbono, menos del 0,25%. En los no ferrosos nos dice que hay tres: pesados, ligeros y ultraligeros. En los pesados está el estaño, el cobre, el zinc, el plomo y otros. En los ligeros, aluminio y titanio. Y en los ultraligeros, magnesio y berilio. Ahora vamos con los materiales cerámicos. Nos dice que es un material de alfarería. Y acá tenemos procesos cerámicos, estructuras, propiedades de los materiales cerámicos y aplicaciones. Bueno, en procesos cerámicos nos dice que hay materias primas, mezclado, conformado en frío y sinterizado y fusión. En estructuras nos dice que tiene una estructura termodinámica y una estructura congenética de las transformaciones. Propiedades de los materiales cerámicos. Acá nos dice que hay mecánicas, térmicas, eléctricas, ópticas, magnéticas y químicas. Sus aplicaciones son estructurales, materiales cerámicos, cerámica roja, vajilla, sanitarios y refractarios. Son funcionales, eléctrica, electrónica, en óptica y en biológica. Ahora, sobre materiales compuestos. Acá tenemos sus características según la forma que posea, matrices usadas y de matriz. Sus características nos dice que tienen una alta resistencia, una baja densidad, una flexibilidad de formas, alta resistencia dieléctrica, gran capacidad de consolidación de partes, resistencia a la corrosión, comportamiento a la fatiga. Según la forma que posea, puede conformar una forma como compuestos reforzados por partículas, compuestos reforzados por fibras o compuestos estructurales. Matrices usadas: termoplásticos, termoestables o elastómeros. De matriz: compuestos de matriz metálica, compuestos de matriz polimérica y compuestos de matriz cerámica. Ahora haré una pequeña exposición sobre mi maqueta de los sistemas cristalinos, donde están representadas las 14 redes de Bravais. Y lo primero que quiero comentar es que un sólido cristalino se construye a partir de la repetición en el espacio de una estructura elemental denominada celda unitaria, en función de los parámetros de red. Esto quiere decir de las longitudes de los lados o ejes del elemental y de los ángulos que forman. Se distinguen en 7 sistemas cristalinos, los cuales son cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, romboédrico, monoclínico y triclínico. El primero que voy a exponer es el sistema cúbico, y este es caracterizado porque los 3 parámetros de unidad son iguales entre ellos y los 3 ángulos axiales son iguales entre ellos e igual a 90 grados. Los siguientes son del sistema monoclínico, de los cuales está caracterizado porque los 3 parámetros de unidad son distintos entre ellos y 2 de los ángulos axiales son iguales entre ellos y distintos al tercero, lo cual los hace mayores de 90 grados. Sistema tetragonal. Este nos dice
que se caracteriza porque dos de los parámetros de unidad son iguales entre ellos y distintos al tercero, y que los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. Sistema triclínico. Se caracteriza porque los tres parámetros de unidad son distintos entre ellos, así como también lo son los ángulos que forman entre sí los ejes cristalográficos, y a su vez son distintos de 90 grados. Sistema rómbico u ortorrómbico. Se caracteriza porque los tres parámetros de unidad son distintos a ellos y ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. Estos son los ortorrómbicos. Acá está el otro ortorrómbico. Y ahora el sistema hexagonal. Y este es caracterizado porque dos de los parámetros de unidad son iguales entre ellos y distintos al tercero. Dos de los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. Y el tercero es igual a 120 grados. En estos dos sistemas se introduce un cuarto eje cristalográfico y planear con los ejes X, E y Y. Se diferencian en la simetría, ya que en el hexagonal existe un eje senario y en el trigonal un eje tenario. Y como conclusión, quiero comentar que pues el tipo de sistema normal cristalino depende de la disposición simétrica y repetitiva de las caras que forma el cristal, pues dicha disposición es consecuencia del ordenamiento interno de sus átomos y por lo tanto este es característico de cada mineral. Entonces las caras se dispondrán según los elementos de simetría que éste tenga, y siendo uno de ellos característico de cada uno de los 7 sistemas. Y así es como quedó mi maqueta. Hasta luego.